Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con Cultivando el la video. inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C-141. Capítulo 141. Después de todo, la habilidad innata fue el trabajo y el orgullo de su vida. Así que eso es todo. Incorporar los misterios de la Osa Mayor a la habilidad innata puede reducir su umbral, permitiendo a los grandes maestros practicarla. Los ojos de Wang Chongyan brillaban intensamente y no pudo evitar darse una palmada en el muslo y gritar, levantándose emocionado. Se maravilló de la habilidad innata mejorada. Los 7 de Quanzhen inicialmente quedaron desconcertados por el repentino cambio de expresión y el cuerpo tembloroso de su maestro. No fue hasta que Wang Chongyan exclamó que se dieron cuenta de que Nin Chanch se estaba comunicando con él. Al escuchar las palabras de Wang Chongyan, intercambiaron miradas y sus emociones volvieron a surgir de incredulidad. De la reacción de Wang Chongyan quedó claro lo que estaba discutiendo Nin Chanch. ¿El pequeño inmortal ha mejorado siquiera la habilidad innata? Los grandes maestros ahora pueden practicarlo. La respiración de los 7 de Quanzhen se aceleró, especialmente la de Ma Yu, Wang Chuyi y el recién ascendido Tan Chuduan, todos ellos grandes maestros. Esto significaba que podían comenzar a practicar la habilidad innata. No pudieron evitar jadear, mirando fijamente la plataforma alta. Wang Chongyan miró a Nin Chanch, su asombro y admiración más allá de las palabras. Siempre se había considerado un raro prodigio de las artes marciales en Jianghu, pero comparado con Nin Chanch, parecía normal. Había pasado casi una década intentando combinar la habilidad innata con el manual de los 9 Jin, pero Nin Chanch lo había logrado en solo 3 días, y a la perfección. Los mantras de la habilidad innata mejorada resonaron en su mente, dejando a Wang Chongyan con nada más que admiración. Ideas tan ingeniosas estaban fuera de su alcance, incluso 20 años después. Se puso de pie derecho y se inclinó profundamente ante Nin Chanch. Chanch, este arco es para agradecerte por enriquecer los cimientos de Quanzhen. Con el método del corazón de Quanzhen y la habilidad innata, nuestro legado está seguro. Mulumesk. Su sinceridad era evidente. No hizo grandes promesas de apoyo futuro, pero sabía que si Nin Chanch alguna vez necesitaba algo, la secta Quanzhen estaría allí para ayudar. Al ver a su gran maestro inclinarse tan profundamente, los discípulos de Quanzhen hicieron lo mismo y exclamaron, «Gracias, pequeño inmortal, por enriquecer los cimientos de Quanzhen». Nin Chanch ayudó a Wang Chongyan a levantarse y sonreír. El maestro Chongyan me regaló los textos taoístas de Quanzhen y las artes marciales. Simplemente estoy devolviendo el favor. Esto es karma. Tenía la mente abierta y no se detenía en ello. Si Wang Chongyan no hubiera compartido con él las artes marciales Quanzhen, no habría habido tales ganancias. Los discípulos de Quanzhen estaban llenos de emoción. Devolver el favor era una cosa, pero el favor que Nin Chanch había devuelto era inmenso. Wang Chongyan respiró profundamente varias veces para calmar sus emociones. Años de cultivo no podían compararse con el shock que había experimentado hoy. Lo que había pensado que sería una conferencia normal se había convertido en un día lleno de sorpresas por parte de Nin Chanch. Mientras Nin Chanch estaba sentado en la plataforma, muchas miradas de admiración se dirigieron hacia él. Una vez concluida su conferencia, Nin Chanch permaneció en silencio. Normalmente, la siguiente parte sería una sesión de preguntas y respuestas y una verificación mutua entre los discípulos. Sin embargo, dada la emoción de la conferencia de Nin Chanch, Wang Chongyan decidió dar una segunda conferencia, centrándose en cultivar la mente. A medida que la voz de Wang Chongyan llenaba el salón, la emoción de los discípulos disminuyó con una barra de incienso, comenzó la sesión de preguntas y respuestas. La mayoría de las preguntas estaban dirigidas a los 7 de Quanzhen, si no podían responder, Wang Chongyan intervenía. Nadie se atrevió a interrogar a Nin Chanch, por respeto. Aunque estaban ansiosos por preguntar, temían que sus preguntas pudieran ser motivo de risa. Pasó el tiempo y la conferencia fue llegando poco a poco a su fin. Ma Yu se puso de pie y sonrió. Gracias a la participación de Nin Chanch,
Esta había sido la conferencia más exitosa en una década, en la que todos ganaron algo. Estaba a punto de concluir la sesión cuando una voz fuerte y frenética resonó desde lejos. Hermano mayor, sálvame, si no lo haces, tu hermano menor morirá. Todos miraron instintivamente hacia la fuente de la voz y vieron dos figuras acercándose. Liderando el camino estaba un taoísta regordete con ojos pequeños y redondos, seguido por un hombre de mediana edad de aspecto siniestro que sostenía un bastón con cabeza de serpiente y un puente nasal alto. Fueron Zhou Botong y el veneno occidental, Ouyang Feng. Zhou Botong era conocido por su inquietud y se saltó la conferencia para bajar la montaña, solo para ser emboscado por Ouyang Feng. Ahora, su rostro estaba oscurecido por el veneno, claramente habiendo sido mordido por serpientes. Sé que me equivoqué, ya no seré travieso. Este viejo veneno es aterrador, me puso serpientes encima. Zhou Botong gritó, con los ojos corriendo en busca de una oportunidad, mientras serpientes venenosas se deslizaban desde todas direcciones, poniendo los pelos de punta a todos. Ouyang Feng, el veneno occidental, era conocido por su habilidad con los sapos y su dominio del control de serpientes. Mientras tocaba la flauta, las serpientes se levantaron, moviendo la lengua amenazadoramente, creando una escena aterradora. Ma Yu y los demás estaban furiosos y gritaban, Ouyang Feng, te consideras uno de los 5 grandes de la dinastía Song, pero recurres a tácticas tan despreciables, libera a mi tío marcial o te arrepentirás. Los 7 de Quanzhen dieron un paso adelante, formando fila. Aunque sus habilidades marciales no eran excepcionales, su respeto por su maestro y su amor por sus discípulos eran inquebrantables. Incluso contra un Heavenman de primer nivel como Ouyang Feng, no mostraron miedo. Ouyang Feng bajó su flauta y se burló. Ignoró a los 7 de Quanzhen y miró a Wang Chongyan en la plataforma alta. Sin embargo, el joven taoísta vestido de blanco que estaba a su lado llamó su atención. Él no había notado a esta persona antes. Solo ahora, mientras miraba, sus alumnos se contrajeron. No sabía quién era, pero estaban sentados junto a Wang Chongyan. El intenso y que había estado invadiendo el cuerpo de Ouyang Feng se detuvo en un instante. Su cuerpo se congeló y sus ojos se vaciaron. Zhou Botong, mirando aturdido, se estremeció. Sintió que Ouyang Feng se había convertido en un caparazón sin alma, una mera cáscara. Miró a Ning Chanch con inmensa reverencia. De hecho, como sospechaba Zhou Botong, el fuego verdadero puro Jin era el fuego verdadero del espíritu primordial. Podría quemar la conciencia espiritual de los cultivadores, y más aún de un simple experto en el hombre celestial. En un instante, el alma de Ouyang Feng quedó reducida a cenizas, dejando solo un cuerpo sin vida. Uno de los 5 grandes de la dinastía Song, el veneno occidental Ouyang Feng, fue asesinado con una sola llama. Con la muerte de Ouyang Feng, las innumerables serpientes venenosas se volvieron locas y se dispersaron en todas direcciones. Algunos incluso se acercaron a los discípulos de Quanzhen. Pero la pálida llama volvió a encenderse. Del cuerpo de Ouyang Feng, se extendió como polvo de estrellas, cayendo entre las serpientes. En un instante, las serpientes se convirtieron en estatuas, congeladas en su lugar, inquietantemente quietas. Solo entonces los discípulos de Quanzhen salieron de su aturdimiento y miraron fijamente la escena que tenían ante ellos. Wang Chuyin murmuró, si no me equivoco. ¿Ouyang Feng fue asesinado por una sola llama del pequeño inmortal? Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción, seguida por el sonido de jadeos. Todos quedaron atónitos ante la escena que tenían ante sí. El cuerpo sin vida de Ouyang Feng y las serpientes congeladas parecían muy extraños. Habían visto a Ning Chanch comprender esta técnica de llama pálida, pero no esperaban que fuera tan aterradora. Una sola llama había incinerado el veneno occidental, dejándolos asombrados. Wang Chongyan también quedó aturdido. El veneno occidental Ouyang Feng fue uno de los 5 grandes, y aunque no era tan fuerte como Wang Chongyan, no se quedó atrás. Sin embargo, ahora lo habían asesinado en un instante. ¿Eso significaba que Wang Chongyan sufriría el mismo destino contra Ning Chanch? La disparidad le dejó una sonrisa amarga. Pero teniendo en cuenta los aterradores logros de Ning Chanch, parecía razonable. Aún así, oír hablar de ello fue una cosa, presenciarlo de primera mano fue otra. Chanch,
Esta no debería haber sido tu batalla. Ouyang Fen vino para el manual de los 9 Jin, dijo Wang Chongyan, recuperando el sentido común. Este fue un asunto entre la secta Quanzhen y Ouyang Fen. Involucrar a Ning Chanch lo hizo sentir culpable, ya que la secta Quanzhen ya le debía mucho. Pero Ning Chanch simplemente lo rechazó con una sonrisa. De ningún modo. Ouyang Fen era simplemente un peón para ponerme a prueba. Es una resolución conveniente. Miró a lo lejos y su voz resonó en el monte Songnan. Ya que sabes que estoy aquí en Quanzhen, ¿por qué no te muestras? Los discípulos de Quanzhen se sorprendieron, incluso Wang Chongyan. Si hubiera alguien más formidable que Ouyang Fen, ¿podría ser un inmortal de la tierra? El pensamiento hizo que sus corazones se aceleraran. Mientras especulaban salvajemente, dos voces resonaron sucesivamente. Ning Chanch, me cortaste las extremidades en el monte Emei, hoy ajustamos cuentas. Rueda dorada de la secta secreta, a tu servicio, pequeño inmortal. Una visión increíble. Contacto, cultivando 2. La inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C. 142. Capítulo 142. Sin embargo, rápidamente lo descartó, asumiendo que este joven taoísta era parte del estratagema de Wang Chongyan. Fijó su mirada en Wang Chongyan y se burló. Viejo taoísta, me engañaste una vez hace años, ¿y ahora quieres engañarme otra vez? ¿Crees que soy un tonto al utilizar a una joven y bonita taoísta para hacer bromas? Estás gravemente enfermo y no vivirás mucho más. Te daré una última oportunidad. Entrega el manual Nine Jin o mataré a tu hermano menor hoy y acabaré con Quanzhen después de que te hayas ido. Sus palabras estaban llenas de malicia. Resultó que había recibido información de que Wang Chongyan tenía una lesión en la fuente y era más débil de lo que parecía. La última vez, se asustó mientras intentaba apoderarse del manual de los 9 Jin. Ouyang Fen no podía tolerar esta humillación y había regresado al monte Songnan. Sometió fácilmente al desprevenido Zhou Botong con veneno y lo capturó para amenazar a Wang Chongyan. Miró fijamente a Wang Chongyan, todavía amargado por no haber obtenido el manual de 9 Jin durante el concurso de artes marciales hace 10 años. Quería adquirir sus misterios para perfeccionar sus artes marciales y avanzar al reino de la tierra inmortal, siendo Wang Chongyan su obstáculo. Sin embargo, para su sorpresa, después de terminar de hablar, los discípulos de Quanzhen no mostraron enojo. En cambio, lo miraron con una expresión extraña, lo que hizo que Ouyang Fen se sintiera extremadamente incómodo. Los discípulos de Quanzhen apenas pudieron contener la risa. ¿Ouyang Fen había confundido al pequeño inmortal con un truco de su maestro? Fue ridículo. El pequeño inmortal de Wudam, cuyo mono espiritual podía derrotar fácilmente a un hombre celestial, ¿y este veneno occidental se atrevió a actuar con arrogancia en su presencia? Mayu y los demás rápidamente se inclinaron ante Ning Chanch y le dijeron, pequeño inmortal, por favor perdona este espectáculo. Wang Chongyan suspiró impotente, este es el karma que sembré en el pasado. Chanch, no dejes que te moleste. Ning Chang meneó la cabeza con una sonrisa, divertido por el dramático giro de los acontecimientos. Sin embargo, sabía que el problema de hoy con Ouyang Fen podría no tener que ver únicamente con la secta Quanzhen. Su sentido espiritual se extendió y abarcó todo el monte Songnan. Antes de que pudiera actuar, Ouyang Fen se quedó paralizado. ¿Pequeño inmortal? Al escuchar a Ma Yu y a los demás dirigirse al joven taoísta, inmediatamente recordó la aterradora figura que recientemente había ganado fama en el Jianghu. Estaba lleno de pavor. Al mirar nuevamente al joven taoísta, un breve contacto visual me hizo sentir como si estuviera siendo aplastado por una galaxia sin fin. Esos ojos profundos parecían contener el universo, como si el propio Dao se estuviera manifestando dentro de ellos. El sudor frío le corría por la espalda. Ya no se atrevía a dudar más. Este era sin duda el pequeño inmortal que había matado al emperador malvado y destruido al Buda dorado. Su corazón se aceleró, su boca se secó y el pánico se apoderó de él. ¿Por qué el pequeño inmortal de Wudang estuvo aquí de repente? La comprensión lo golpeó como un rayo. La información que había recibido era probablemente una trampa deliberada y él era simplemente un peón para poner a prueba al pequeño inmortal. Ouyang Fen se retiró inmediatamente, gritando, pequeño inmortal, me utilizaron. Abandonó a Zhou Botong y huyó,
con el cuerpo hinchado mientras desataba su habilidad de sapo, su aliento como un trueno. Pero Ning Chanch permaneció impasible. Con un movimiento de su dedo, una llama pálida saltó por el vacío y aterrizó sobre Wu Yanfeng. Aunque fuiste utilizado, tus malas intenciones son obra tuya, dijo Ning Chanch con calma. Cuando el fuego verdadero puro Jin tocó Wu Yanfeng, estalló instantáneamente, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C-143. Capítulo 143. La primera voz estaba llena de evidente resentimiento y hostilidad, mientras que la segunda era un poco más tranquila pero aún transmitía una sensación de obsesión. La identidad de la segunda voz no estaba clara para muchos, pero la primera era reconocible al instante. Aquel a quien el pequeño inmortal le cortó las extremidades en el monte Emei, quien más podría ser sino el malvado emperador Xian Yutian, que había dominado la dinastía Sui durante 200 años. Los 7 de Quanzhen sintieron que sus corazones temblaban. Un inmortal de la tierra realmente había descendido sobre Quanzhen. Y por lo que parece, había más de uno. En ese momento comprendieron la secuencia de los acontecimientos. El veneno occidental Wu Yanfeng era simplemente un peón, utilizado para probar si Ning Chanch estaba realmente presente. La verdadera amenaza residía en estos dos inmortales de la tierra. Al mirar el cuerpo sin vida de Wu Yanfeng, la multitud se llenó de emociones complejas. Uno de los 5 grandes de la dinastía Song, pero antes de estos exaltados inmortales de la tierra, no era más que un peón que debía ser manipulado a voluntad. De hecho, debajo de los inmortales de la tierra, todas eran hormigas. Incluso Wang Chongyan se quedó en silencio. Si estuviera en la posición de Wu Yanfeng, no le iría mejor. Por primera vez sintió un deseo de poder sin precedentes. Ahora que su herida original había sido curada y su esperanza de vida era abundante, creía que un día él también alcanzaría el reino de la tierra inmortal. Las emociones de la multitud eran turbulentas, pero Ning Chanch permaneció tan tranquilo y sereno como siempre. Durante su conferencia, no había liberado su sentido espiritual. Tan pronto como apareció Wu Yanfeng, su dios espiritual ya había envuelto el monte Songnan. Los movimientos de Xian Yutian y la rueda dorada le resultaron claros. Incluso notó a una heroína vestida de blanco y a una joven corriendo desde el otro lado de la montaña, probablemente Lin Xiaoyin y Limo Shou. Debieron haber escuchado la conmoción de la tumba de los muertos vivientes y vinieron a investigar. Pero Ning Chanch no les prestó atención. Simplemente dirigió su mirada hacia las 2 figuras que habían aparecido repentinamente en la sala taoísta. Ya estaba familiarizado con Xian Yutian. Se habían encontrado una vez en el monte Emei a través de la espada espiritual, donde Ning Chanch le había cortado las extremidades, dejándolo como un cerdo humano. Ahora, Xian Yutian apareció ante él, pálido pero con todas las extremidades intactas y su aura estable. En comparación con su último encuentro en el monte Emei, no parecía estar en peor situación. El otro era un joven monje alto y delgado con una túnica amarilla, su aura un poco extraña pero sin duda al nivel de Lan Moro. Ning Chanch inicialmente no lo había reconocido, pero el monje se presentó y Ning Chanch se sorprendió un poco. ¿El rey del Dharma de la Rueda Dorada? Rápidamente se dio cuenta de que la Rueda Dorada probablemente estaba relacionada con el monje anónimo de la secta secreta que había visitado Wudang. ¿Ustedes dos creen que pueden matarme? Nen Changa preguntó con una leve sonrisa, como si no tomara en serio a los 2 que le precedieron. 2 inmortales de la tierra juntos no eran simplemente una cuestión de 1 más 1 igual a 2, y por eso el emperador malvado se atrevió a volver. Los discípulos de Quanzhen quedaron cautivados por la compostura de Ning Chanch y su tranquila confianza calmó su ansiedad. Xian Yutian resopló fríamente, fijando su mirada en el joven taoísta que tenía delante. Estrictamente hablando, esta fue la primera vez que vio a Ning Chanch. La última vez, el joven taoísta ni siquiera había aparecido, pero 3 espadas espirituales le habían cortado las extremidades, si no fuera por dejando una sombra que busca cooperación, nunca habría aceptado. Lo más importante es que se enteró de que Sang Sanfen de Wudang había ascendido al reino inmortal de la tierra. Si no aprovechara esta oportunidad para atrapar a Ning Chanch solo, la venganza tal vez nunca sería posible una vez que regresara a Wudang. Me cortaste las extremidades la última vez. Juro que no seré humano si no vengo esto.
No hay nada que decir entre nosotros. Si no fuera porque arruinaste mis planes y me impediste recuperar la espada, hace mucho que habría regresado a mi apogeo. Sus ojos se llenaron de intenciones asesinas. Él no había venido a hacer las paces. Ser expulsado por un joven frente a los héroes del mundo fue la vergüenza de su vida, mucho peor que su derrota ante el demonio de la espada hace un siglo. Solo la sangre podría eliminarlo. El rey da arma de la rueda dorada juntó sus manos y sus párpados se inclinaron ligeramente. Mi maestro fue enterrado en la tumba celestial de Wudang. Deseo recuperar sus restos, pero dada la naturaleza del pequeño inmortal, sabía que no estarías de acuerdo, así que no tuve más remedio que recurrir a esto. La multitud entendió. Había venido por los restos de su amo. Los 7 de Quanzhen miraron a Ning Chanch. Este no era un odio irreconciliable. Si estuvieran en su lugar, podrían aceptar la petición del monje, dejando solo un enemigo con quien lidiar. Pero Ning Chanch simplemente asintió. Tu maestro ofendió a Wudang. Ser enterrado en la tumba celestial fue una gracia. Su significado era claro. Ning Chanch no abandonaría sus principios por nadie. La rueda dorada respiró profundamente y su costado pareció rugir con dragones y elefantes. Su cuerpo, una vez demacrado, se llenó y dijo solemnemente, en ese caso, por favor instrúyeme, pequeño inmortal. El malvado emperador Xian Yutian también dio un paso adelante y su aura explotó en un instante. Surgieron olas de energía demoníaca. Había cultivado al demonio plantador del corazón Dao hasta su nivel más alto, capaz de nublar las mentes. El solo hecho de ver las nubes demoníacas rodantes hizo que los rostros de los discípulos de Quanzhen palidecieran y sus ojos se llenaran de incomodidad. No pudieron evitar sentirse nerviosos. ¿Podrá el pequeño inmortal manejar a estos dos? Aunque el pequeño inmortal cortó las extremidades del emperador malvado en el monte Emei, es probable que los dos juntos sean mucho más fuertes que antes. Al ver el comportamiento tranquilo del pequeño inmortal, no debería haber ningún problema. Una visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Zhang Sanfeng C-144. Capítulo 144. No olvidemos lo formidable que es el pequeño inmortal, incluso si no puede ganar, seguramente podrá protegerse. Liderados por Wang Chongyan, los discípulos de Quanzhen se retiraron aún más. No tenían cabida en una batalla así y solo podían observar a Ning Chanch con gran expectación. Ning Chang'e, con su túnica taoísta blanca, se sentó tranquilamente en la plataforma taoísta, con expresión tranquila. Por el contrario, Xian Yutian y la rueda dorada sintieron una inmensa presión. Al ver a Ning Chanch por primera vez, su aura de otro mundo hizo que sus corazones se aceleraran. Especialmente Xian Yutian, quien parecía ver espadas espirituales brillando detrás de Ning Chanch, lo que hacía que sus alumnos se contrajeran instintivamente. Incapaz de soportar la atmósfera sofocante, gritó. ¡Vas! Olas de energía demoníaca surgieron de su cuerpo y, en un instante, nubes demoníacas rodantes envolvieron a la secta Quanzhen, arrojándola a la oscuridad. El golpe casual de un inmortal de la tierra podría conmover los cielos. Enorme energía demoníaca se reunió alrededor de Xian Yutian, formando un cuerpo demoníaco aterrador en un instante. El verdadero cuerpo demoníaco de Ten Zhang. Esta fue la habilidad definitiva que Xian Yutian había utilizado en el monte Emei. Ahora lo desató inmediatamente, mostrando su profundo miedo a Ning Chanch. Ning Chanch sonrió débilmente. Pudo ver el progreso en el cuerpo de demonio verdadero Ten Zhang de Xian Yutian. Claramente, después de su derrota ante la formación espada de los 3 talentos, Xian Yutian había realizado mejoras. Su expresión se mantuvo tranquila. Mientras tanto, el rey da arma de la rueda dorada irradiaba luz dorada, con dragones y elefantes rugiendo a su alrededor. Era similar al cuerpo dorado del elefante dragón del monje anónimo de la secta secreta, pero claramente más avanzado, comparable al cuerpo verdadero del Buda dorado del monje barrendero. Ante los ojos conmocionados de la multitud, los 2 inmortales de la tierra hicieron todo lo posible desde el principio. Wang Chongyan no pudo evitar tensarse. Lin Shaoying, que acababa de llegar, también se sorprendió. Rápidamente protegió a Limo Shou y se retiró, temiendo que las olas residuales pudieran dañarlos. Ella había sentido la conmoción en la secta Quanzhen,
pero no esperaba una batalla entre inmortales de la tierra. ¡Boom! Un rugido atronador estalló cuando Xian Yutian atacó primero. Su cuerpo demoníaco de 10 San se extendía desde las nubes demoníacas, una enorme palma de verdadera energía grabada con patrones intrincados, la marca de la semilla demoníaca. La palma demoníaca que cubría el cielo se estrelló contra Nin Chanch. La rueda dorada le siguió de cerca. Su único objetivo era reprimir a Nin Chanch. 2 contra 1, no sintieron vergüenza. El cuerpo de la rueda dorada estaba envuelto en una luz dorada de dragón elefante, hinchándose con un poder divino incomparable. Su puñetazo, acompañado de dragones y elefantes, sacudió a toda la secta Quanzhen. La pura fuerza causó destrucción incluso a través del aire. Con una palma y un puñetazo, los dos inmortales de la tierra atacaron en su apogeo, sin contener nada. La palma demoníaca que cubría el cielo llevaba nubes demoníacas negras, mientras que el puñetazo divino dragón elefante traía un mar de luz de Buda. El poder era aterrador. Los discípulos de Quanzhen tenían corazones en la garganta. Nunca habían visto tanto poder y no podían estar seguros de si el pequeño inmortal podría soportarlo. Sin embargo, Nin Chanch permaneció sereno. Sus ojos brillaban de perspicacia, observando los caminos de los dos. Ambos siguen el camino de combinar cuerpo y energía verdadera, cada uno con maravillas únicas. Nada mal. Comentó casualmente, observando los ataques entrantes, y simplemente 5 rayos brillantes salieron disparados, transformándose en espadas espirituales que se elevaron hacia el cielo. Oro, verde, azul, rojo y amarillo. Las espadas espirituales, recientemente transformadas, fueron reveladas al mundo por primera vez. Las espadas espirituales de los 5 elementos vibraron alegremente, celebrando su surgimiento, girando continuamente. La multitud observó con asombro, como si viera a 5 niños juguetones, llenándolos de una sensación de asombro. Nin Chanch sonrió. Como artefactos espirituales, las espadas espirituales de los 5 elementos eran realmente como niños. No necesitaban ninguna orientación. Las 5 espadas se transformaron en rayos de luz, cortando hacia la palma demoníaca entrante y el puñetazo de Buda. ¡Guau, guau, 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 guau! El aire se llenó de un sonido espeluznante mientras las espadas silbaban en el cielo y sus agudos gritos resonaban. El rostro de Lin Chaoyin se puso pálido y rápidamente usó su verdadera energía para protegerse a sí misma y a los oídos de Li Moshu. Cuando cesó el silbido de la espada, la multitud levantó la vista. La palma demoníaca que cubría el cielo y el golpe de Buda dragón elefante se habían detenido en el aire y no lograron descender. Confundidos, pronto jadearon en estado de shock. La palma demoníaca, otrora sólida, y el puñetazo de Buda se rompieron en un instante, cortados en innumerables fragmentos por la densa luz de la espada, dispersándose en los cielos. Los ojos de Xian Yutian y la rueda dorada estaban llenos de gravedad, incluso de miedo. Sintieron una presión abrumadora de las 5 espadas espirituales. Especialmente Xian Yutian. Una vez había estado cerca de 3 de ellos. Pero ahora, los 3 se habían convertido en 5, su aura aumentaba. ¿Cómo pudo haber progresado tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber una persona tan monstruosa en el mundo? Pero las espadas espirituales de los 5 elementos no les dieron tiempo para reflexionar. Sin el control de Nin Chanch, cargaron contra Xian Yutian. ¡Vas! El resplandor brotó de las espadas, perforando las nubes y disipando las nubes demoníacas. En los ojos sorprendidos de la multitud, la espada del borde dorado se transformó en el tigre blanco de metal Gem, la espada en Yuan en el dragón verde de madera Yi, la espada Bishwa en la tortuga negra de agua Ren, la espada Chiquiao en el pájaro vermellón de fuego Qian y la espada Houtu en el Qilin de la tierra Wu. Las 5 bestias divinas cargaron contra los dos con un poder abrumador. Su poder era incomparable, dominaban las 5 bestias divinas. Antes de estas impresionantes bestias divinas, el cuerpo demoníaco de 10 San de Xian Yutian parecía insignificante, y la rueda dorada aún más. Xian Yutian no pudo evitar gritar enojado, rueda dorada, ¿es esta la inteligencia informativa de la secta secreta? Se sintió engañado. Este poder estaba mucho más allá de lo que se había descrito como simplemente más fuerte que el monje barrendero,
visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C145. Capítulo 145. La rueda dorada no respondió. Su obsesión lo impulsó a recuperar los restos de su amo a cualquier precio, incluso si eso significaba enfrentarse a tal terror. A pesar de su miedo, atacó resueltamente a las 5 bestias divinas con una palma de Buda. Xian Yutian estaba furioso, pero ahora no era el momento para conflictos internos. Su energía demoníaca aumentó cuando golpeó con las palmas. Pero todo fue en vano. Las bestias divinas arrojaron fuego divino y agua extraña, y la energía de su espada las abrumó, suprimiéndolas por completo. Su vasta energía verdadera estaba confinada a un espacio diminuto. Nin Chanch ni siquiera necesitaba actuar. Liberar las espadas espirituales de los 5 elementos fue suficiente para reprimir fácilmente a los 2 inmortales de la tierra. Semejante poder era verdaderamente asombroso. Los discípulos de Quanzhen, habiendo superado su tensión inicial, ahora estaban completamente relajados y su respeto por Nin Chanch se profundizaba. Nin Chanch meneó la cabeza lentamente, observando su perspicacia. La verdadera esencia energética de los dos le quedó clara y destellos de inspiración bailaron en su mente. Sus caminos podrían ofrecerle cierta iluminación, pero necesitaba observar más de cerca. Anteriormente, había obtenido el poder divino del aspecto de armadura dorada de las extremidades cortadas de Xian Yutian y del cuerpo del espíritu dorado. Ahora, al ver el cuerpo demoníaco de 10 San de Xian Yutian en persona, podría avanzar aún más en el poder divino de la armadura dorada. Con este pensamiento, Nin Chanch finalmente actuó. Formó un sello de espada con su mano y su punta. Las espadas espirituales de los 5 elementos, previamente relajadas, brillaron instantáneamente con luz, su aura se elevó y su agudeza atravesó el cielo. Formación de espadas de 5 elementos, levántate. La formación espada de los 3 talentos alguna vez requirió una configuración intrincada para cortar a Xian Yutian. Ahora, las espadas espirituales de los 5 elementos transformadas formaron una formación de espadas de los 5 elementos, y su poder solo se hizo más fuerte. Zumbido, zumbido, zumbido. Las espadas espirituales de los 5 elementos vibraron a gran velocidad, las 5 bestias divinas volando, protegiendo las 5 direcciones de este, oeste, sur, norte y centro. Las 5 espadas gigantes dispararon al cielo, envolviendo a Xian Yutian. Estaba horrorizado y no entendía por qué Nin Chanch lo atacaba solo. La formación espada de los 5 elementos lo encerró, recordándole el miedo que había sentido en el monte Emei. Rueda dorada, sálvame. Rugió hacia el cielo, con un dejo de pánico en su voz. La presión de la formación espada de los 5 elementos era mucho más aterradora que la formación espada de los 3 talentos. Sabía que no podía soportarlo y, esta vez, ni siquiera podía usar la técnica de desintegración del demonio celestial para escapar. Una vez completados los 5 elementos, el espacio quedó sellado. No pudo escapar. La rueda dorada quedó igualmente sorprendida y aturdida por el repentino cambio. Sabía que tenía que actuar. Si Xian Yutian cayera, su destino no sería mucho mejor. Con este pensamiento rugió, una reliquia dorada flotando ante su pecho. Un atisbo de vacilación cruzó su rostro antes de tragárselo resueltamente. Su aura se elevó. La rueda dorada se elevó, lista para romper la formación de espada de los 5 elementos, pero de repente, un miedo sin nombre se apoderó de su corazón. Nin Chanch movió los dedos 2 veces. 2 llamas se dispararon hacia él, una de color azul intenso y la otra pálida, reflejándose en los ojos de la rueda dorada, haciéndole jadear. Sintió una asfixia que le hizo temblar el alma por las llamas. El fuego verdadero puro Yang quemó energía verdadera, mientras que el fuego verdadero puro Yin quemó el espíritu tanto la energía como el espíritu, TLN, Sam, esta no P. La rueda dorada se retiró instintivamente, viendo a Xian Yutian atrapado en la formación de espadas, indefenso. Ahora estaba luchando por protegerse. Nin Chanch miró la rueda dorada enredada con las 2 llamas y lo despidió. Su mirada se dirigió hacia Xian Yutian, cuyo rostro estaba sombrío. Sus ojos brillaban de perspicacia, los ojos de observación en su apogeo. Nin Chanch se rió suavemente. Xian Yutian, déjame ver tus límites.
Xian Yutian estaba aterrorizado mientras Ning Chanch hablaba, y la formación de espada de los 5 elementos de arriba cambió. ¡Boom! Una enorme energía de espada de 5 colores, imbuida del poder de los 5 elementos, se estrelló. La escena que tenían ante ellos recordaba inquietantemente lo que había ocurrido en el monte Emei. En aquel entonces, era la formación espada de los 3 talentos. Ahora, había evolucionado hasta convertirse en la formación espada de los 5 elementos. La energía de la espada de 5 colores brillaba con un brillo aterrador, como espadas celestiales que descienden de los cielos. Wang Chongyang quedó en shock, con los ojos fijos en la espada y de los 5 elementos. Consideraba que ningún espadachín en el mundo podía compararse con esto, e incluso los espadachines más legendarios serían impotentes ante tal energía de espada. Lin Xiaoyin estaba igualmente estupefacto. Ella siempre había estado orgullosa, considerándose excepcionalmente talentosa, e incluso creía que un día llegaría al reino de la tierra inmortal. Pero ahora, sus ojos estaban llenos solo de la imponente energía de la espada que tenía ante sí, tan deslumbrante, tan abrumadora. En cuanto a Limo Shou, estaba completamente atónita. Con su cultivo limitado, no podía captar la profundidad de la escena y solo sentía que la energía de la espada era vasta y aterradora. La multitud quedó conmocionada, pero nadie más que Xian Yutian, quien estaba atrapado por la energía de la espada. Quería esquivarlo, pero la aterradora nitidez de la espada y de los 5 elementos ya lo había encerrado en su lugar. La formación de la espada selló el vacío, dejándole sin espacio para maniobrar. En otras palabras, no tuvo más remedio que afrontarlo de frente. ¡Ah! Xian Yutian rugió hacia el cielo, la extrema presión de la vida y la muerte lo obligó a desahogar sus emociones. Su cabello estaba despeinado, su rostro retorcido por la furia y su cuerpo de demonio verdadero Tenzan también rugía. La creciente energía demoníaca formó un enorme cráneo demoníaco que se apresuró a encontrarse con la energía de la espada. Bajo la presión de la vida y la muerte, llevó por la fuerza su potencial hasta sus límites, haciendo que este ataque fuera aún más aterrador que el anterior. ¡Boom! Se escuchó una explosión ensordecedora. Una visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C-146. Capítulo 146. La enorme energía de la espada de 5 colores chocó con el cráneo demoníaco, pero no hubo competencia. La agudeza de la energía de la espada era incomparable y en un instante destruyó el cráneo demoníaco. Los ojos de Xian Yutian se llenaron de conmoción mientras rugía de falta de voluntad. No. Pero la energía de la espada no lo mató directamente. Simplemente le cortó el brazo izquierdo. Su brazo izquierdo, lleno de energía demoníaca y energía verdadera, cayó al suelo, salpicando sangre por todas partes. El rostro ya pálido de Xian Yutian se volvió aún más pálido y la sangre goteaba por la comisura de su boca. Sus ojos estaban aturdidos, incapaces de comprender por qué Ning Chanch no lo había matado de un solo golpe. ¿Podría ser que Ning Chanch tuviera la intención de perdonarlo? Instintivamente, miró hacia Ning Chanch. Su corazón tembló. ¿Qué clase de mirada era esa? Muy arriba, indiferente, como si estuviera mirando una hormiga. Los ojos de Ning Chanch parpadeaban con una luz desconocida, la suya ojos de observación activo, centrándose en el brazo izquierdo cortado de Xian Yutian. La forma en que se combinaban la verdadera energía y el cuerpo físico quedó al descubierto ante él, y una serie de ideas inundaron su mente. En comparación con las extremidades cortadas que Ji Xiaofu había traído de vuelta, observar el proceso en tiempo real fue mucho más esclarecedor. No es suficiente. Continuar. La mente de Ning Chanch estaba llena de realizaciones, pero sentía que todavía faltaba algo. Su voz era tranquila, pero para Xian Yutian sonaba como la voz de un demonio del infierno, lo que le hacía estremecerse involuntariamente. Cuando cayeron las palabras de Ning Chanch, la formación de espada de los 5 elementos de arriba se agitó una vez más. Comenzó a formarse otra energía de espada de 5 colores. Al ver la misma aterradora energía de espada, Xian Yutian no pudo evitar rugir de ira. Ning Chanch, si quieres matarme, hazlo, ¿por qué humillarme así? Te lo dije, quiero ver tus límites. Otra energía de espada imponente descendió. Los ojos de Xian Yutian estaban inyectados en sangre,
pero su intenso deseo de sobrevivir lo empujó a contraatacar. Sin embargo, su odio hacia Nin Chanch solo se hizo más fuerte. Juró que si sobrevivía, sería un enemigo eterno de Wudang, incluso si no podía derrotar a Nin Chanch, atacaría a los discípulos de Wudang. En ese momento, su odio le hizo abandonar el orgullo que alguna vez tuvo como emperador malvado. Pero fue inútil. El odio puede alimentar la fuerza, pero la enorme brecha que los separa no se puede superar. La energía de la espada cayó. Su brazo derecho fue cortado en la raíz, dejando el cuerpo del demonio verdadero Tenzan como un demonio sin brazos. Nin Chanch observó las complejidades expuestas del camino de Xian Yutian, la combinación de energía verdadera y el cuerpo físico al descubierto. Para combinar el cuerpo físico y la verdadera energía hasta este punto, puede ser considerado un genio. Comentó con calma, con la mente llena de destellos de inspiración. La verdadera energía era el pináculo del poder marcial, capaz de influir en las fuerzas del cielo y la tierra. A partir de la combinación de la verdadera energía y el cuerpo físico, Nin Chanch se inspiró. Si la energía espiritual pudiera combinarse con el cuerpo físico, podría conducir a la creación de un poder divino físico aún más asombroso. Anteriormente, había creado el aspecto de la armadura dorada estudiando las extremidades cortadas de Xian Yutian y observando el cuerpo del espíritu dorado. Si bien era fuerte, se adaptaba mejor al espíritu dorado. Aún no es suficiente. Nin Chanch volvió a señalar y esta vez descendieron 2 rayos de energía de espada de 5 colores. El entorno cayó en completo silencio, con solo el rugido de la energía de la espada resonando. Lin Shaoying o los 7 de Quanzhen, todos permanecieron con la boca abierta, llenos de incredulidad. La escena que tenían ante ellos era simplemente demasiado impactante. ¿Qué estaban presenciando? Se jugaba con el poderoso emperador malvado de la dinastía Sui, reducido a rugidos indefensos. Esperaban que Nin Chanch derrotara o incluso matara a Xian Yutian, pero el proceso estaba mucho más allá de su imaginación. Fue casi demasiado fácil. El rey Dharma de la Rueda Dorada estaba igualmente aterrorizado. Quería escapar, pero las 2 llamas que tenía delante ya lo mantenían ocupado. Xian Yutian rugió. La energía demoníaca formó puños y palmas para encontrarse con la energía de la espada. Bajo la presión de la vida y la muerte, no escatimó esfuerzos, e incluso escupió sangre para alimentar sus ataques. Pero todo fue en vano. La energía de la espada de 5 colores, como un pilar celestial, descendía constantemente. 2 rayos de energía de espada. Cortándole ambas piernas. Sangre salpicada cuando el cuerpo del verdadero demonio de Tenzan fue reducido a una cáscara sin extremidades una vez más. La escena era exactamente igual a lo que había sucedido en el monte Emei, solo que esta vez fue aún más fácil. Fue recién ahora que Xian Yutian se dio cuenta de lo cegado que había estado por el odio. La última vez, Nin Chanch ni siquiera había estado presente, pero se vio obligado a huir en desgracia. ¿Qué le hizo pensar que añadir la rueda dorada le permitiría derrotar a Nin Chanch? Xian Yutian se rió amargamente. La mirada de Nin Chanch permaneció indiferente mientras continuaba observando la combinación de energía verdadera y el cuerpo físico dentro del cuerpo del demonio verdadero Tenzan. Finalmente alcanzó la iluminación. Bajo las miradas asombradas y reverentes de los discípulos de Quanzhen, una tenue luz de 5 colores comenzó a fluir a través del cuerpo de Nin Chanch. Sin que ellos lo vieran, el retoño de 5 colores de su dantian se balanceaba suavemente. Notificación del sistema. Usando el aspecto de la armadura dorada como base, y después de observar de cerca la combinación del cuerpo físico de Xian Yutian y la verdadera energía, has ganado inspiración. Al combinar la energía espiritual de los 5 elementos con el cuerpo físico, has creado la técnica Dao inmortal, aspecto de los 5 elementos. Una sonrisa apareció en los labios de Nin Chanch. Finalmente lo había logrado. El aspecto de los 5 elementos era un paso más allá del aspecto de la armadura dorada y se adaptaba mucho más a él. Con esta constatación, surgió dentro de él una sensación natural de alegría. Su mirada cayó sobre Xian Yutian. Una visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C-147. Capítulo 147. El cuerpo verdadero demonio de Tenzan había sido reducido a una cáscara sin extremidades,
y se reveló la verdadera forma de Xian Yutian, luciendo completamente miserable. Su rostro estaba lleno de desesperación, pero Ning Chanch permaneció impasible. Xian Yutian ya no tenía ningún valor, por lo que no había necesidad de continuar. Cortar lentamente las extremidades de Xian Yutian había sido puramente para observación. Ning Chanch no tenía ningún interés en torturar a sus enemigos. Sin necesidad de levantar una mano, las espadas espirituales, percibiendo su intención, emitieron un zumbido resonante. Las 5 bestias divinas rugieron desde el cielo y, bajo la mirada de alivio de Xian Yutian, descendieron sobre él. ¡Vas! El cielo se llenó de energía de espada y estalló una luz radiante. Cuando la luz se desvaneció y la conmoción cesó, las espadas espirituales de los 5 elementos regresaron al lado de Ning Chanch. La multitud miró hacia arriba y colectivamente jadeó. No quedaba nada del emperador malvado. Ni siquiera un rastro. El poderoso emperador malvado de la dinastía Sui, Xian Yutian, había perecido. Una tierra inmortal, borrada tan completamente que no quedó ni una mota. La multitud estaba completamente entumecida. ¿Acabo de presenciar la muerte de un inmortal de la tierra ante mis ojos? ¿El emperador malvado podría haber escapado como lo hizo en el monte Emei? Escuché que su técnica de desintegración del demonio celestial es bastante poderosa. Imposible. ¿No viste que el pequeño inmortal no tenía intención de perseguirlo? Un inmortal de la tierra que dominó durante 200 años, simplemente murió así. Matar tan fácilmente. ¿Qué tan fuerte es el pequeño inmortal? La multitud se sintió mareada, abrumada por el impacto absoluto de todo esto. Incluso dudaban de sus propios ojos. ¿Cómo pudo un inmortal de la tierra morir tan fácilmente? Pero pronto, sus dudas desaparecieron cuando sus ojos se abrieron con incredulidad. Eso es un fenómeno celestial. Lin Shaoyin no pudo evitar exclamar, llamando la atención de Wang Chongyan y los demás, sobre ella y Limo Shou. Pero a nadie le importaba eso en este momento. Por encima de la secta Quanzhen, se reunieron nubes oscuras y comenzó un aguacero torrencial. El trueno resonó en el cielo, se escuchó por todas partes, como si los cielos mismos estuvieran de luto por el fallecimiento de Xian Yutian. Cuando un inmortal de la tierra ascendía, iba acompañado de un fenómeno celestial, sentido por aquellos que estaban por encima del reino del hombre celestial. De la misma manera, cuando un inmortal de la tierra perecía, los cielos también reaccionaban. En ese momento, a lo largo de la dinastía Song, cualquier experto por encima del reino del hombre celestial se detuvo, mirando estupefacto al cielo, a la dirección de donde emanaba el fenómeno celestial. Sus corazones se llenaron de incredulidad. ¿Ha caído un inmortal de la tierra? En un instante, la dinastía Song se vio sumida en el caos. Innumerables personas corrieron hacia la fuente, ansiosas por descubrir qué tierra inmortal había perecido. Si otros expertos en Heavenman y Land Immortals podían sentirlo, no había duda de que los 3 presentes en el monte Songnan también podían hacerlo. Wang Chongyan y Lin Shaoyin intercambiaron miradas y vieron la sorpresa en los ojos del otro. Mientras tanto, el rey da arma de la rueda dorada, todavía enredado con las 2 llamas, estaba igualmente horrorizado. TLN, LMAO, parecía un prisionero condenado. Había estado tratando de sentir la situación de Xian Yutian, pero las espeluznantes llamas pálidas habían quemado sus sentidos, dejándolo ciego y atrapado, obligado a luchar contra las llamas en un espacio confinado. Su luz dorada de dragón elefante ocasionalmente se encendía, pero las llamas eran interminables, lo que hacía inútil el fenómeno celestial manifestándose, una abrumadora sensación de pavor llenó su corazón. Se dio cuenta. Xian Yutian había caído. ¿Cómo pudo pasar esto tan rápido? Los ojos de la rueda dorada estaban llenos de incredulidad. Conocía la fuerza del emperador malvado. Aunque no estaba en su apogeo, Xian Yutian todavía tenía una base profunda. ¿Cómo pudo haber sido asesinado en tan solo unas respiraciones? Se consideraba solo un poco más fuerte que Xian Yutian. Ahora, con Xian Yutian muerto, ¿cómo podría enfrentarse solo a Ning Chanch? Su mente se aceleró y su luz dorada de dragón elefante se retrajo rápidamente, formando un cuerpo dorado protector. No se atrevió a hacer más movimientos imprudentes. En ese momento, su única prioridad era la supervivencia.
con Xian Yutian muerto, incluso si escapara, no tendría sentido. La rueda dorada miró fijamente las dos llamas que tenía delante, con los ojos llenos de confusión. De repente, las llamas se dispersaron y el mundo reapareció ante él. Instintivamente, miró a su alrededor. Como era de esperar, el cuerpo de Xian Yutian había desaparecido, dejando solo el fenómeno celestial ardiendo arriba. Llovió a cántaros, pero su luz dorada de dragón elefante lo protegió de ella. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro mientras miraba hacia la plataforma alta. Sus ojos se encontraron con la mirada tranquila de Ning Chanchi y la amargura se profundizó. Subestimé al pequeño inmortal. El mundo dice que la destreza de combate del pequeño inmortal es incomparable, capaz de matar a los inmortales de la tierra incluso antes de llegar a ese reino. Ahora veo, nadie ha llevado realmente al pequeño inmortal a sus límites. Las palabras de la rueda dorada conmocionaron a la multitud. Se dieron cuenta de que tenía razón. En cada batalla, los oponentes de Ning Chanchi habían caído, dejando siempre la impresión de que estaban cerca de llevarlo al límite, pero nunca lo alcanzaron del todo. La rueda dorada y Xian Yutian se habían atrevido a desafiarlo, pensando que incluso si Ning Chanchi fuera fuerte, no podría manejar dos inmortales de la tierra a la vez. Pero ahora estaba claro que se habían equivocado. La rueda dorada no podía comprender cómo podía existir tal anomalía en las 9 provincias. Alguien que ni siquiera había llegado al reino de los inmortales de la tierra pero que podía matar a los inmortales de la tierra tan fácilmente como sacrificar pollos. Fue simplemente demasiado absurdo. Parece que mi obsesión finalmente se está desvaneciendo. La rueda dorada suspiró, con los ojos llenos de tristeza. Incluso con su profunda obsesión, ahora podía ver claramente la enorme brecha que había entre ellos. Si él y Xian Yutian juntos no pudieron derrotar a Ning Chanchi, y Xian Yutian había sido asesinado, ¿qué esperanza tenía él solo? Ning Chanchi habló con calma. Entonces, ¿te estás rindiendo? Pero la rueda dorada meneó la cabeza con determinación. Dejé la secta secreta sin intención de regresar solo. O recupero los restos de mi amo o muero aquí. Incluso si eso significara morir, regresaría a la secta secreta con lo que quedaba de su cuerpo, para darles una respuesta. La multitud observó la rueda dorada del rey Dharma y, a través de los cánticos de los viejos monjes detrás de él, parecieron presenciar su transformación. Muchos se sintieron en conflicto. Estrictamente hablando, no era inherentemente malvado, simplemente quería recuperar los restos de su amo. Pero cada uno tenía su propia postura y no había nada más que decir. Una batalla era inevitable. La rueda dorada extendió lentamente su puño derecho y el rugido de dragones y elefantes resonó en todo el monte Songnan. Los vientos aullaban y los cielos se agitaban. Si no fuera por una tenue capa de luz espiritual que cubría el área, toda la secta Quanzhen podría haber sido destrozada. Incluso su postura inicial fue aterradora. Había que decir que el poder de combate de la rueda dorada probablemente estaba por encima del de Xian Yutian. Aunque había ascendido recientemente al reino de la tierra inmortal, el poder que obtuvo al fusionarse con otra reliquia lo hizo formidable. Incluso Ning Chanchi lo tomó un poco más en serio. No está mal, Ning Chanchi comentó a la ligera. Sus ojos de observación atravesaron todo, centrándose en la rueda dorada. Había visto antes el cuerpo dorado del elefante dragón, utilizado por el monje anónimo de la secta secreta. Sin embargo, el cuerpo de Buda elefante dragón de la rueda dorada era muy superior. A medida que la rueda dorada avanzaba, corrientes de energía blanca explotaban hacia afuera, acompañadas de luz dorada, mientras dragones y elefantes rugían hacia Ning Chanchi. Una enorme huella de puño dorado colgaba en el aire, acompañada de dragones y elefantes, con un poder incomparable. Los discípulos de Quanzhen quedaron conmocionados. Pero esta vez, después de ver lo que le sucedió al emperador malvado, tuvieron una fe inquebrantable en Ning Chanchi. Sus ojos estaban fijos en él, esperando ansiosamente su respuesta. Ning Chanchi se mudó. Simplemente levantó su mano derecha y un solo dedo descendió lentamente. Al momento siguiente, los cielos se movieron. Las fuerzas de la naturaleza aumentaron salvajemente y las espadas espirituales de los 5 elementos resonaron entre sí. Una brillante luz de 5 colores se acumuló en la punta del dedo de Ning Chanchi. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un dedo enorme, brillando con la luz de los 5 elementos.
Esto no fue solo una simple acumulación de energía espiritual, fue una combinación mística. Una visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sam Sanfen C-148. Capítulo 148. Pequeño inmortal, solo tengo una petición. La expresión de Nin Chanch se mantuvo sin cambios. Hablar. La rueda dorada juntó sus manos y se inclinó profundamente. Si caigo ante el pequeño inmortal, ¿puedo ser enterrado en la tumba celestial de Wudang? Como no puedo recuperar los restos de mi amo, deseo descansar junto a él, para poder escuchar sus enseñanzas incluso en la muerte. Al oír esto, la multitud se conmovió. Incluso los discípulos de Quanzhen sintieron una rara sensación de admiración. Independientemente de lo que se pudiera decir, el respeto de la rueda dorada por su amo era irreprochable. Nin Chanch asintió suavemente. Muy bien, como desees. Enterrar un Buda vivo en la tumba celestial también ayudaría en la evolución del camino de la tumba. El rostro de la rueda dorada lleno de gratitud. Gracias, pequeño inmortal. Entonces sus ojos se llenaron de determinación. Ahora lo daré todo, por favor, instrúyeme, pequeño inmortal. Estaba claro que no se había rendido del todo. Quería hacer un último intento desesperado. Tal vez, después de matar a Xian Yutian, la fuerza de Nin Chanch había disminuido significativamente. La rueda dorada dio un paso adelante con un pisotón atronador. Era como si un elefante divino hubiera pisado la tierra, provocando que todo el monte Songnan temblara. Su habilidad prajna de elefante dragón había alcanzado su nivel más alto, lo que le otorgaba una fuerza aterradora. 2 reliquias flotaban ante su pecho, brillando intensamente. Una reliquia era suya, mientras que la otra era la que se había tragado antes, dejada por un antiguo Buda vivo de la secta secreta. De él irradiaba una luz dorada ilimitada. Para asombro de la multitud, las 2 reliquias comenzaron a fusionarse. Nin Chanch levantó una ceja. Este era un camino hacia la autodestrucción, similar a absorber por la fuerza el camino de otro. Ni siquiera un inmortal de la Tierra podría soportar la reacción de tal acto. Anteriormente, la rueda dorada simplemente había utilizado la reliquia para aumentar su verdadera energía, lo que habría dejado algunos efectos secundarios que podrían tratarse lentamente. Pero ahora, al fusionar por la fuerza las reliquias, incluso si derrotara a Nin Chanch, no viviría mucho tiempo después. Esta fue realmente una lucha a muerte. No había usado esta carta de triunfo cuando Xian Yutian estaba en peligro, pero en un abrir y cerrar de ojos, Xian Yutian había sido asesinado. Ahora bien, esta era su única opción. Sabía que utilizando esta técnica solo había 2 resultados posibles. Si derrotaba a Nin Chanch, podría recuperar legítimamente los restos de su amo, pero moriría poco después. Si perdía, moriría en el acto, aunque Nin Chanch había prometido enterrarlo en la tumba celestial. De cualquier manera, la muerte era inevitable, por lo que no tenía más reservas. Detrás de la rueda dorada, cuando las 2 reliquias se fusionaron, estalló una luz dorada ilimitada. Aunque su aura era inestable, aumentó dramáticamente. El sonido de los cánticos budistas resonó en todo el monte Songnan, dispersando las nubes oscuras causadas por la muerte de Xian Yutian. A su alrededor aparecieron débiles imágenes de viejos monjes cantando sutras. La multitud pareció presenciar el viaje de la rueda dorada para convertirse en un Buda viviente. Uno por uno, los antiguos monjes realizaron un ritual, otorgando sus conocimientos al joven monje. El joven monje soportó un inmenso sufrimiento, al borde de la muerte, pero al final lo logró. Cuando la rueda dorada recordó todo esto, su obsesión pareció desvanecerse. Escuchó débilmente la voz del rey del gran Dharma, niño tonto. La rueda dorada despertó de su trance, con la mirada fija mientras miraba a Nin Chanch en la plataforma alta. Pequeño inmortal, por favor instrúyeme. Un destello de comprensión cruzó por la mente de Nin Chanch. Una vez había usado fuego verdadero para quemar los cuerpos del monje anónimo y el cuerpo de Buda de Konben en el pico Tianzu. Ahora, quemar el cuerpo de Buda de la rueda dorada completaría el conjunto. Mientras la rueda dorada cargaba hacia él, Nin Chanch movió los dedos. Una llama azul y una blanca se transformaron en 2 dragones, avanzando con mucha mayor potencia que antes. La rueda dorada,
que había estado cargando con gran impulso, dejó escapar un grito de sorpresa e inmediatamente se retiró. Incluso desde la distancia, podía sentir su cuerpo y su alma de Buda temblando. El fuego verdadero de la energía vital quemó la energía verdadera, y el fuego verdadero del espíritu primordial quemó el alma. Aunque el cuerpo del Buda elefante dragón se centró en el cuerpo físico, no pudo soportar la quema de estos dos verdaderos incendios. Bajo la mirada asombrada de la multitud, la luz dorada de los dragones y elefantes fue reducida a cenizas por los dragones de fuego. La rueda dorada golpeó y golpeó con todas sus fuerzas, pero cada vez lo obligaron a retroceder. Paso a paso, se retiró. Finalmente, los dos dragones de fuego lo rodearon. Se sentó. Su cuerpo de Buda elefante dragón irradiaba luz de Buda y el sonido de los sutras cantados resonaba en el cielo. Se estaba preparando para soportar las llamas. Los dragones de fuego rugieron, enrollándose a su alrededor como cadenas, envolviéndose firmemente alrededor del cuerpo del Buda elefante dragón. Las dos fuerzas comenzaron a enfrentarse. Arg. Los ojos de la rueda dorada se abultaron y su rostro se retorció de agonía. El dolor de los verdaderos fuegos que lo quemaban era insoportable y no pudo evitar soltar un gruñido bajo. Podía sentir que su verdadera energía se evaporaba. La llama azul era como un demonio invisible, disolviendo instantáneamente cualquier energía verdadera que tocara. La llama blanca era igualmente aterradora. Antes, cuando la llama blanca apenas lo había tocado, había sentido que su mente de Buda se debilitaba y su cerebro estaba atormentado por el dolor, como si su alma estuviera siendo destrozada. Tuvo que dedicar el 60% de su energía a resistir la llama blanca. Solo ahora se dio cuenta de que los dos verdaderos fuegos no habían estado a plena potencia cuando lo habían estado frenando antes. El sudor brotó de su frente, solo para evaporarse instantáneamente. Sus bajos gruñidos de dolor provocaron escalofríos en la columna vertebral de todos. Si un Buda viviente de nivel inmortal de la Tierra no podía soportar el dolor, era imposible imaginar lo insoportable que debía ser. Una visión increíble. Contacto. Cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C-149. Capítulo 149. Era el poder divino que Nim Chanch acababa de comprender al observar Xian Yutian, el aspecto de los 5 elementos. O mejor dicho, un solo dedo del aspecto de los 5 elementos. Si Nim Chanch manifestara plenamente el poder del aspecto, todo su cuerpo se transformaría en una figura colosal, con un poder ilimitado. Pero la rueda dorada no merecía tanto esfuerzo. Un solo dedo era suficiente. ¡Boom! El enorme dedo, que brillaba con la luz de los 5 elementos, presionó la huella del puño dorado. Se escuchó una explosión ensordecedora y los dragones y elefantes dorados que acompañaban el puño fueron aplastados instantáneamente, destrozados en innumerables fragmentos de luz dorada. Luego, la luz de los 5 elementos avanzó, tragándose todo a su paso. Aunque el poder del dedo había disminuido, todavía ejercía una fuerza imparable mientras presionaba la rueda dorada. La multitud contuvo la respiración. Los ataques de Nim Chanch siempre fueron impresionantes. Cada poder divino que utilizó fue un espectáculo visual. La multitud se maravilló. Solo la rueda dorada permaneció solemne. Juntó las manos y cantó sutras mientras su cuerpo irradiaba luz. A su alrededor se formaron dragones y elefantes, llenos de poder divino, cargando hacia el enorme dedo. Boom, boom, boom. El sonido de las explosiones resonó como un trueno mientras los dragones y los elefantes eran aplastados uno por uno. Con cada dragón o elefante que era destruido, el rostro de la rueda dorada se hacía más pálido y daba un paso atrás. Un total de 33 dragones y elefantes volaron hacia el cielo. Solo entonces el dedo del aspecto de los 5 elementos finalmente se disipó. La rueda dorada había retrocedido 33 pasos, con el rostro pálido como papel dorado, y no pudo evitar escupir un bocado de sangre. Lin Shaoyin permaneció en silencio. Ella siempre se había enorgullecido de su talento incomparable, pero presenciar esta batalla le hizo darse cuenta de lo pequeño que había sido su mundo. Ella había estado viviendo en la tumba de los muertos vivientes, sin ser consciente del verdadero estado del mundo. Por los murmullos de los discípulos de Quanzhen, ella había aprendido quién era este joven taoísta. El pequeño inmortal de Wudang. Realmente es como un inmortal viviente.
Sus ojos estaban llenos de asombro. Esta fue la primera vez que escuchó el nombre de Ning Chanch y todo lo que vio dejó un profundo impacto en ella. En cuanto a Limo Shou, estaba aún más atónita, con los ojos muy abiertos mirando fijamente. La escena estaba inquietantemente tranquila. La rueda dorada sintió un sabor amargo en la boca. Pero su mirada permaneció resuelta. La muerte es todo lo que queda. Se susurró a sí mismo. Su cuerpo de Buda, un elefante dragón, irradiaba luz una vez más, y todo su ser parecía un antiguo elefante dragón, cargando hacia adelante con una fuerza abrumadora. Esta vez, estaba listo para luchar hasta la muerte, con su cuerpo corriendo hacia Ning Chanch. Ning Chanch permaneció sentado en la plataforma taoísta, con expresión tranquila. Sus ojos brillaban de perspicacia mientras observaba el cuerpo del Buda elefante dragón, estudiando el camino de la rueda dorada. Aunque la rueda dorada era poderosa, su camino fue de iluminación forzada a través de los rituales de la secta secreta y la fusión de reliquias. Su camino careció de una originalidad profunda. Aún así, no carecía de valor para Ning Chanch. Ya poseo dos de los verdaderos fuegos Samadhi, el verdadero fuego de la energía vital y el verdadero fuego del espíritu primordial. Lo único que queda es el verdadero fuego de la esencia, que quema la esencia del cuerpo. Debe provenir del propio cuerpo físico. Hoy completaré la tríada de los verdaderos fuegos cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C150. Capítulo 150. Incluso Wang Chonyan se estremeció involuntariamente. Miró a Ning Chanch. El Ning Chanch que anteriormente había sermoneado a los discípulos de Quanzhen parecía un sabio taoísta, pero ahora era como un inmortal ofendido. La ira de un inmortal era insoportable. Wang Chonyan estaba lleno de asombro. Y gratitud. Qué suerte tuvo de haber formado el más mínimo vínculo con una persona así. Si no fuera por su encuentro casual hace 10 años, nunca habría tenido ninguna conexión con alguien como Ning Chanch. Los discípulos de Quanzhen estaban llenos de reverencia. Miraron a Ning Chanch con ojos llenos de admiración. No pudieron evitar pensar en lo maravilloso que sería si el pequeño inmortal fuera su tío menor. Por un momento, se llenaron de envidia por los discípulos de Wudang. La mano de Ning Chanch se movió formando sellos. Los verdaderos incendios quemaron el cuerpo del Buda elefante dragón. En su mente, su comprensión del verdadero fuego de la esencia se hizo más completa. Los principios taoístas fluyeron por su corazón y florecieron innumerables ideas que formaron un todo coherente. Sus ojos brillaban con claridad. Una sonrisa de genuina satisfacción apareció en sus labios cuando su Dao alcanzó un nuevo nivel. Notificación del sistema. Usando el fuego verdadero de la energía vital y el fuego verdadero del espíritu primordial como fundamento, y quemando el cuerpo de Buda, has adquirido una visión de la esencia del cuerpo humano. Has creado la técnica Dao inmortal, Yin Yang True Fire. La fusión del Yin y el Yang dio como resultado el verdadero fuego de la esencia. A medida que la comprensión de Ning Chanch se solidificó, se produjo un cambio con la rueda dorada. Los dragones de fuego azules y blancos enrollados alrededor del cuerpo del Buda elefante dragón se detuvieron repentinamente y luego una parte de ellos comenzó a fusionarse. En los ojos asombrados de la multitud apareció un tercer dragón de fuego. Surgió una llama púrpura y los 3 dragones de fuego rugieron en silencio, llenando el aire de asombro. La rueda dorada sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, como si la llama púrpura fuera su némesis. Y efectivamente lo fue. Las técnicas del cuerpo de Buda y del cuerpo dorado eran todas artes corporales físicas. Si bien el fuego verdadero de la energía vital y el fuego verdadero del espíritu primordial eran peligrosos, no podían compararse con el fuego verdadero de la esencia, que era perfectamente adecuado para contrarrestar tales técnicas. La rueda dorada había logrado resistir hasta ahora solo porque su cuerpo de Buda elefante dragón era excepcionalmente resistente. Pero ahora, frente al fuego verdadero Yin Yang, estaba acabado. Vas. El dragón de fuego púrpura surgió y se convirtió en la fuerza dominante. Miró el cuerpo del Buda elefante dragón como si fuera un festín, avanzando con una fuerza imparable. Word. Los ojos de la rueda dorada se abultaron y su rostro se retorció de agonía. En el momento en que la llama púrpura tocó su cuerpo,
El otrora impenetrable cuerpo de Buda elefante dragón comenzó a derretirse, incapaz de resistirse. Un dolor insoportable lo consumió. Solo podía cantar sutras en su mente, tratando de distraerse de la agonía. Pero fue inútil. El aterrador poder del verdadero fuego de la esencia se mostró plenamente frente a técnicas como el cuerpo de Buda y el cuerpo dorado. Bajo la mirada horrorizada de la multitud, la carne de la rueda dorada se derretía capa por capa, como una vela que se derrite con el calor. Su cuerpo de Buda fue destruido y, con los 3 verdaderos incendios combinados, no tuvo posibilidad de resistencia. Su carne fue destruida, su verdadera energía se evaporó y su alma se marchitó, con solo su cabeza apenas moviéndose. Miró hacia Ninchanch, con la boca abierta y cerrada, suplicando en silencio que sus restos fueran llevados a la tumba celestial. Ninchanch asintió lentamente. Los verdaderos incendios se intensificaron y lo último de la carne de la rueda dorada fue incinerado. Lo único que quedó fue un reluciente esqueleto dorado que yacía en la sala taoísta de Quanzhen. A su alrededor, las llamas azules, blancas y moradas parpadeaban, llenando el aire de reverencia. Otro inmortal de la tierra había caído. La multitud tragó saliva con fuerza. En solo un día, habían presenciado la muerte de 2 inmortales de la tierra. Parecía sacado de un cuento de hadas. Estos eran inmortales de la tierra, el pináculo del poder marcial en las 9 provincias. En el pasado, solo ver uno era un acontecimiento raro, y más aún presenciar la muerte de 2 ante sus propios ojos. El pequeño inmortal, realmente es un genio que aparece una vez cada siglo, no, aparece una vez cada milenio. Su poder de combate es simplemente increíble. Es difícil imaginar que solo tenga 10 años y ya posea una fuerza tan aterradora. Ni siquiera puedo comprender cuáles son sus límites. Para reprimir a 2 inmortales de la Tierra con un movimiento de su mano. Incluso entre los inmortales de la Tierra, debe ser uno de los más fuertes. Ni siquiera ha llegado aún al reino de la Tierra inmortal. Cuando lo haga, ¿habrá alguien en las 9 provincias que pueda oponerse a él? La multitud estaba llena de asombro. Los acontecimientos del día los dejaron completamente conmocionados. Cuando las leyendas se despliegan ante tus ojos, el impacto es mucho mayor que simplemente escuchar sobre ellas. Lin Shaoyin quedó igualmente atónito. Intercambió una mirada con su discípulo, Limo Shou, ambos llenos de incredulidad. ¿El pequeño inmortal tiene solo 10 años, y todavía está en el reino del hombre celestial? Lin Shaoyin sintió la verdadera energía del hombre celestial dentro de ella y, por un momento, sintió como si su propio cultivo fuera una broma. La multitud estaba en shock. Mientras tanto, una vez más, nubes oscuras se acumularon sobre el monte Somnan y cayó una fuerte lluvia mientras retumbaban los truenos. El fenómeno celestial de la muerte de un inmortal de la Tierra apareció una vez más en el monte Somnan, y quizás porque era la segunda vez en un periodo tan corto, el fenómeno fue aún más intenso. La multitud solo pudo permanecer en silencio, observando con asombro. Al mismo tiempo, el fenómeno celestial se extendió a lo largo de la dinastía Song. Al oír los tristes gritos de los cielos, todos los expertos por encima del reino del hombre celestial quedaron atónitos, casi dudando de sus sentidos. Contacto 2.